Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias y vamos a saludar a Fernando Vaca Narvaja, creo que no necesita demasiada presentación. Fernando, gracias por atenderme, ¿cómo estás? Buenas noches. No, buenas noches, muy bien, todo tranquilo por acá, supongo que ahí en Vietnam también. Sí, también acá en Viedma todo relativamente tranquilo. Te hemos convocado porque, bueno, sabemos que se van a cumplir 48 años de la masacre de Trelew, pero la verdad sos una de esas personas que uno quiere hablar porque sos parte de la historia viva, entre otras cosas sos el único sobreviviente de la masacre de Trelew, tema que vamos a abordar seguramente en el curso de esta charla. Sí, efectivamente son 48 años de la fuga de Trelew, de Rawson, que fue el 15 de agosto, y 48 años de la masacre días posteriores, el 22 de agosto de 1972. Ujú. Fíjate que tuvimos que esperar 40 años hasta que se hizo justicia y fueron condenados aquellos que trataron de encubrir lo que fue un asesinato como una nueva fuga, ¿no? Porque si uno buscaba la información pública, aparecía como que ante el intento de nueva fuga de los compañeros que fueron asesinados en Trelew, las fuerzas de seguridad y armadas de la base militar Almirante San respondieron con fuego y, o casualidad, como ocurría en la época de la que va a ser la posterior dictadura, la de el general Videla Maciel de Agosti, no tuvieron bajas, y todas las bajas fueron en los compañeros que estaban en celdas. Como hubo 3 sobrevivientes, que fue Aidar Camps y la compañera nuestra, digamos, en ese momento, que quedaron heridos, y que los dejaron varias horas. Bueno, están los testimonios que ustedes tienen ahí en Trelew, que son bastante claros, ¿no? En la provincia Sobre. de Chubut, que intentaron dejarlos sin protección y sin cuidado médico para que murieran, pero sobrevivieron y fueron los testigos de lo que ocurrió ahí. Sin embargo, a pesar de tener 3 testigos de esa masacre, durante 40 años se mantuvo esta hipótesis de la fuga, que después en el juicio se derrumba y termina con la condena de los oficiales que participaron en ese momento, ¿no? Ujú. Así que una justicia un poco lenta, ¿no? Un poco lerda, 40 años. Bueno, es propia de la Argentina, ¿no? Sí, los fusilamientos y los bombardeos de la Plaza de Mayo en el 55 no fueron juzgados, o sea que dentro de todo podemos decir que vamos avanzando, lentamente pero avanzando. Ujú. Fernando, pero vamos al principio de esta historia. Tu hijo fue ministro del Interior de Frondizi, vos venís de cuna radical y sos peronista, algo diametralmente opuesto a lo mío, digo. En mi casa todos peronistas y sos radical. Sí, pero de un radicalismo, mi abuelo Jesús Vaca Narvaja fue diputado nacional del radicalismo, fue el hombre de confianza de Irigoyen. Él muere muy joven porque le tiene una peritonitis y un yerno le da un laxante, con lo cual lo complicó más. Y ahí mi abuela con mi padre y sus hermanos se traslada a Córdoba. Y bueno, hay una raíz irigoyenista claramente en ese radicalismo de mi familia y en particular de mi viejo, ¿no? Siempre estuvo del lado, no de la alvearización del peronismo, sino del lado más intransigente, digamos, del peronismo. De hecho, estuvo en la UCRI, el MID, en el último tiempo. Y efectivamente, yo me crié en mi casa, conociéndolo a Frondizi, a Elía, en charlas políticas siendo un niño, observando esos 3 hombres discutir de la política. Ujú. ¿Y qué te llevó a ser peronista y posteriormente a organizar Montoneros? Que hay una continuidad histórica entre ese radicalismo que incorporó los sectores medios y este peronismo que incorporó fundamentalmente a los trabajadores. Es una continuidad para mí del movimiento nacional y popular. Por eso uno, cuando ve esta división, esta actitud del radicalismo que termina en este proyecto del macrismo de Cambiemos, es la desnaturalización de su propia historia, ¿no? Es una inconsecuencia muy importante. El peronismo también la ha tenido, y nosotros tenemos un caso muy enigmático en Río Negro, que es el senador Pichetto,
que fue jefe del bloque del peronismo durante mucho tiempo y que termina siendo uno de los hombres de confianza de Cambiemos y candidato a vicepresidente con Macri. Fíjate que vueltas del destino, que tanto Patricia Bullrich como Pichetto y Negri del radicalismo son las espadas principales que tiene Macri hoy en la oposición esta salvaje, destituyente, conspirativa que tiene Cambiemos con el gobierno de Alberto y de Cristina. Increíble. Y de vertientes distintas del peronismo, porque Patricia Bullrich viene de una juventud peronista que fue muy cercana, de la década del 80, no del Claro. 70, pero cercana a nuestras posiciones. La vuelta que da la vida, ¿no? Bueno, y Pichetto es algo un poco más a la derecha del peronismo. Bueno, y por eso te digo, viniendo de experiencias distintas, cómo el macrismo tuvo una política de cooptación de sectores del peronismo. Y este macrismo que hasta el 2017 se sentía muy fuerte, ganador de las elecciones de medio término, terminó en una debacle económica importante y siendo un gobierno solamente comparable por lo desastroso a lo que fue de la Rúa en su momento, ¿no? Con una diferencia, que los famosos CEOs, el mejor gobierno de la Argentina, de los CEOs que se decía, se dedicaron a saquear nuestro país. Acá no hubo corrupción, hubo saqueo económico del país, claramente, ¿no? Mucho más grave. Fernando, en tu historia también tenés cosas como diametralmente opuestas, se me ocurre. Por un lado, tu primo, Roque Narvaja, es el creador del Extraño del pelo largo, y por otro lado, el Tata Joffre fue un hombre de la CIDE y de Menem. Así es. Mi madre es Joffre Pizarro, viene del sector de familias tradicionales cordobesas, y el Tata es pariente por ese lado, digamos. Bueno, él fue uno de los hombres importantes durante el menemismo en esa función, en la campaña y en la función posterior. Claro. Y bueno, los parientes no se eligen, dicen, no vienen, y las actitudes políticas se van planteando a lo largo del transcurso de la vida. Ahora, hablemos un poco del inicio de Montoneros. Allí se plantea una cuestión de gente muy joven, donde, para sintetizarlo de alguna manera, para estas juventudes de este tiempo que tiene otras intenciones, otra forma de vida, otro camino a recorrer, quizás un poco, en algún punto, estas modificaciones nacen a partir de todo lo que cambió desde aquel momento a la fecha, pero para ustedes en aquel entonces un tipo de 32 años ya era un viejo. De hecho, vos, había quienes decían el viejo no vino. Así es, al viejo Agustín Cambiaso, un compañero nuestro que ya era ingeniero químico. Yo en ese momento era estudiante de ingeniería química, había egresado del Liceo Militar General Paz del año 66, y un compañero de 32 años era un viejo. Nosotros teníamos 18, 19, 20, 21 años, o sea, fue una generación muy joven. Pero hay que ubicarla en el contexto histórico. El contexto histórico es que esta generación, nosotros fuimos educados en un antiperonismo visceral en las escuelas. Yo fui al Nacional Carbó durante mi primario, mi madre era maestra jardinera de ese colegio estatal importante en Córdoba, y el peronismo era mala palabra. En el 55 tenía 7 años y alcancé a ver los carteles esos rojos del radicalismo que decía viva el cáncer, ¿no? Porque además se lo preguntaba a mi viejo qué significaba con esa edad, digamos. Y creo que el tema de la proscripción del peronismo, el tema del revisionismo, de la búsqueda de la verdad histórica, de esto que llamamos el revisionismo histórico en su momento, el tema de una familia sensible con el tema social. Si vos ves esos dirigentes muy alejados del proceso de corrupción que tiene después toda la política, en todos los partidos políticos, ninguno se exceptúa, y en eso sí coincido con el Pepe Mujica en el sentido que la corrupción es un tema ideológico, ¿no? En la dirigencia política que debiera dar el ejemplo. Que ese compromiso social genera y esa inhabilitación de la actividad política, la proscripción de los partidos, la persecución al peronismo y a los gremios. En la época nuestra la actividad universitaria estaba prohibida. Casi
Cuando yo digo Santa Fe, casi simultáneo con la disputa con el presupuesto, las primeras represiones de Onganía fuertes, del general Onganía, en la noche de los bastones largos, en la universidad. O sea que el estudiante automáticamente empieza a mirar hacia afuera, y hacia afuera estaba una situación social acuciante, estaba la CGT de los argentinos, ese estudiante se empieza a comprometer con el pueblo, y de ahí a la resistencia armada a una dictadura militar que no daba alternativas. Viene el cordobazo, viene el rosariazo, viene el chipoletazo, viene todo un proceso de levantamiento popular muy fuerte que hace que esa dictadura militar no se pueda sostener más allá de 6 años, ¿no? Y además en un contexto donde vos tenés la Revolución Cubana en el 55, tenés la derrota americana en Vietnam, tenés un proceso, digamos, en las colonias africanas, Amílcar Cabral, o sea, un proceso de levantamiento contra la opresión y la injusticia del colonialismo muy fuerte. Nuestra generación está muy influenciada en ese contexto histórico y en esa particularidad que se daba en la Argentina. Así que el peronismo y Perón como líder, lejos de haber conseguido la oligarquía argentina reducirlo y marginarlo, en realidad lo alimentó, lo reavivó en ese momento, ¿no? Se transformó en un factor de unidad nacional, y eso se expresó en las urnas en 1973, pese a la proscripción. Ahora bien, uno piensa en aquel entonces también, y por ejemplo, para la Tupac Amaru, ustedes eran pequeños burgueses. Bueno, lo que pasa es que nuestra postura, nosotros fuimos fenómeno político dentro de un movimiento de masas como el peronismo, por eso Perón nos caracterizó como formaciones especiales. Y eso llevó, digamos, a una situación política que generó un debate en toda la dirigencia política. Se lo intentó apretar a Perón con una declaración para que un poco nos condenara, y hay un pequeño video que se volvió a distribuir ahora donde Perón decía que si tuviera 40 años estaría poniendo bombas en la Argentina, y una especie de autocrítica en ese momento, que lo hace creo que en el año 71, donde plantea que respecto al año 55 estaba siempre la duda si no debería haber resistido esa famosa revolución, entre comillas, libertadora del general Aramburu y Rojas, porque él decía en ese momento que entre el tiempo y la sangre se quedaba con el tiempo. La verdad histórica es que el tiempo no fue a favor nuestro, y la sangre de la Argentina durante ese proceso de la dictadura militar y el posterior, que ya de terrorismo y genocidio de Videla, Masera y Agosto, iba a costar a la Argentina mucha sangre, ¿no? Más allá de lo que pasaba en ese momento. Así que esa fue la realidad, y nosotros planteamos que la recuperación de la democracia era nuestro objetivo, por eso la consigna era el lucha y vuelve, traerlo a Perón, como lo logramos el 17 de noviembre de 1972, y fue un logro de nuestra generación, con los escasos recursos que teníamos en la resistencia, y además cuando Perón no puede ser candidato, esa consigna que era Campo al gobierno, Perón al poder. Eso fue caracterizado como organizaciones armadas, como fue el PRT en su momento, como una debilidad ideológica. Tupamaros también lo caracterizó así desde Uruguay. Ahí tuvimos una polémica con varios de los dirigentes, incluso el Pepe Mujica. Claro, es lo que te iba a decir. En ese momento éramos los pequeños burgueses de ese movimiento de masas, que no era muy claro como el peronismo, ¿no? Una especie de bonapartismo en la política argentina. Es decir, una mirada de los movimientos nacionales con los manuales europeos, digamos, ¿no? Pero bueno, eso nos distinguió. Y vos fíjate que la organización participa en la Revolución Nicaragüense del año 78 al 79, es una revolución contra un tirano como Somoza, y esa misma revolución a los pocos años se somete a las elecciones, que las pierde además. Entonces, digamos que no estábamos tan desacertados como estrategia integral de resistencia y la búsqueda de un proceso democrático en nuestros países, ¿no? Bueno, el Pepe Mujica
terminó siendo presidente de Uruguay, Claro. además senador nacional. Es decir, la realidad impuso que esa era la estrategia política correcta en el continente. Además el Pepe Mujica, digamos, un referente latinoamericano hoy por hoy. Un referente latinoamericano clarísimamente, un ejemplo en muchos aspectos, y quizás no logró las transformaciones necesarias en Uruguay, ¿no? O sea, no logró cambiar la estructura económica uruguaya. Ese es uno de los temas que quedó pendiente. Bueno, hoy lo tenemos como presidente a la calle, el hijo de la calle, que se parece más está más en sintonía con Piñera, con Bolsonaro, que con nuestro gobierno de Alberto y Cristina. ¿Cómo fue organizar Montoneros, organizar aquel entonces con gente que era muy joven, con mucha sangre de mucha potencia en las venas, con cuestiones ideológicas muy fuertes? ¿Cómo se generaban los consensos para el momento? Si uno lo mira desde la realidad de masa que tenemos hoy en día, o sea, hoy, si vos recorres, yo he recorrido en estos últimos años casi 18 provincias, hay un desarrollo político en la Argentina impresionante, espectacular. Hay un nivel de activismo y de presencia. Este es un pueblo absolutamente politizado. Estamos a un nivel de debate político, ideológico, de nuestra historia, de nuestros... Nosotros vamos a cumplir 50 años ahora el 7 de septiembre, la organización como tal. Fíjate, medio siglo, ¿no? Se nos fue un poquito el tiempo. Sí, sí. Cuando discutíamos que esto era popular y prolongado, y la palabra prolongada decíamos, ¿qué serán? ¿20 años? 10 años. Bueno, ya tenemos 50 años, y fíjate que esa frase de Perón, que el año 2000 nos iba a encontrar unidos y dominados, estamos a 20 años del año 2000, y todavía seguimos debatiendo en la Argentina una situación, digamos, de crisis económica de una magnitud que quizás históricamente no se ha visto, ¿no? Porque lo que dejó el macrismo y sumado a la pandemia, podemos decir que estamos empezando de abajo a abajo. Vamos a tener más del 50% de los jóvenes en estado de pobreza, y tenemos casi un 60% de la capacidad instalada de producción en la Argentina parada, frenada. Entonces, hay una situación mucho más acuciante que en otros periodos, porque fíjate, el año 72 hasta el año 75 la Argentina está en crecimiento. O sea, todo ese proceso de lucha y resistencia a la dictadura es en el marco de un contexto de la Argentina en crecimiento. La Argentina, digamos, hasta esa fecha todavía quedaba parte de las políticas históricas del peronismo. Todavía era un país industrial y productivo. El primer conflicto que tiene Frondizi, si vos recordás, es el plan Coninte con el tema ferroviario. Pero todavía la Argentina tenía un nivel de desarrollo económico importante. Entonces, nuestra generación se fue forjando, se generó toda una imagen. La masividad nuestra empieza en el año 72-73, donde la juventud masivamente se vuelca a ese proceso, porque la estrategia era correcta. Era la convocatoria electoral en ese momento, en una dictadura que estaba en retirada. Hay una frase, cuando la estrategia es correcta, las tácticas son conducentes, ¿no? Claro. Se sumó masivamente la juventud, y la masacre de Trelew fue un catalizador en ese sentido. Muchos jóvenes se sintieron, digamos, siempre pongo el ejemplo de un compañero nuestro de conducción, que era un joven en ese momento, que era Pereira Rossi, que era un militante de la juventud peronista del partido de Merlo de Buenos Aires, que a partir de Trelew se sintió como que tenía que sumarse a ese proceso de resistencia. Y él decía, yo estaba en la joda. La joda para él era un pibe de 6, 17 años que estaba en los bailes, estaba semi de novio, eso era la joda. Imagínate cómo lo interpeló ese hecho y la historia de lo que estaba ocurriendo en el país. Grupos pequeños se fueron formando, grupos con un concepto federal en cada una de las provincias. Yo soy originario de Córdoba, estaba conectado con los compañeros que, obviamente, el Gordo Massa, Ignacio Vélez, que eran liceístas. Nosotros en el Liceo Militar General Paz estuvimos muy en contacto con el cura Roja, un cura tercermundista. Salíamos los viernes a la noche del liceo, volvíamos los domingos a la noche, y usábamos ese tiempo para ir a los barrios humildes de la provincia de Córdoba, a hacer
trabajo social. Es decir, que esa sensibilidad social más la decisión de que estábamos hartos de ese proceso dictatorial fue lo que fue formando el núcleo básico de la organización. Y en todas las provincias se daba una característica de ese tipo. En los veranos nos íbamos al trabajo voluntario o a la recolección del algodón, o el tema del té y la yerba mate en Misiones, en el Chaco, Misiones, en Tucumán, donde empezamos a ver una Argentina que desde los grandes centros urbanos no se veía, y una situación social que nos llevó a un compromiso político. Y ese compromiso político fue la resistencia a la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y vos hablabas del Pepe Mujica. Tengo entendido que también en tu haber o en aquellas cosas que vos valorás o lo tenés dentro de tus recuerdos como un hecho importante, tenés cierta afinidad o por lo menos buenos recuerdos del general Torrijos en Panamá. Obvio, nosotros fuimos con Torrijos, lo conocimos, era uno de los líderes latinoamericanos. Fíjate la experiencia de Torrijos. Torrijos fue un general que reprimió la guerrilla en Panamá, y a partir de ese proceso entró a ver desde otra óptica a la situación del propio Panamá, y se transformó en un liderazgo latinoamericano con el tema del Canal de Panamá en disputa con Estados Unidos importante. Tan es así que muere, digamos, lo asesinan, digamos, como pasó con Roldós, como pasó con Zamora Machel en Mozambique. En ese momento los dirigentes nacionales y populares se les caía el avión. Hoy se mueren por cáncer, ¿no? Vaya casualidad, cuando uno ve la enfermedad de Lula, la enfermedad de Chávez, la enfermedad de Lugo en Paraguay, hay una rareza con ese tema de la guerra bacteriológica. Bueno, el COVID-19 en ese sentido nos enseña bastante, ¿no? Claro. Pero con Torrijos tuvimos, y la Juventud Peronista fue una delegación, vino a la Argentina, había con el general Torres de Bolivia, había una ligación muy estrecha, lo mismo que en el 73 con Salvador Allende, era el presidente del Partido Socialista en Chile. Y con Torrijos yo me vuelvo a encontrar después en el año 70 y principio de 77, principio de 78, cuando se da una operación militar del general Galtieri a México, en una reunión que nosotros teníamos en México. Va un Hércules con un grupo de comandos, con una misión de aniquilamiento de lo que era esa reunión de montoneros en México. Un compañero nuestro, que es Valenzuela, que supuestamente iba como colaborador, nos alerta de esa situación. Los mexicanos lo toman prisionero de comando, a todos los comandos argentinos, los hacen hablar, confiesan que venían en una operación de aniquilamiento de la parte de la conducción de montoneros, y un periodista que después va a ser asesinado por el narcotráfico en México, se comunica directamente con Galtieri a partir de la información que da este compañero Valenzuela, y habla con Galtieri. Y Galtieri es sorprendido porque pensaba que le estaban informando que la operación había sido de aniquilamiento, había sido exitosa. Galtieri en ese momento estaba en el segundo cuerpo de ejército en Santa Fe, y eso quedó documentado, salió en el diario Excelsior, salió en el diario El Día de México. Por supuesto la Argentina ni se enteró con el cierre. Ya estaba el lawfare, existía, el lawfare ya existe hace muchos años, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hoy no pueden utilizar las Fuerzas Armadas para un golpe militar directo, entonces utilizan la justicia y los mentimedios para desestabilizar y dar los golpes de Estado. Pero bueno, estos dirigentes fueron muy cercanos a nosotros, efectivamente. Y Torrijos, yo terminé en Panamá. Claro. Terminé viajando y terminé en el famoso Farallón, donde Torrijos se refugiaba, que era en el istmo ahí de Panamá, en lo que se llama el tapón de Darién, donde Torrijos, había una etnia de aborigen en la zona, donde Torrijos se sentía como en su casa, seguro, ¿no? Ahí tuvimos unos días charlando, y fíjate lo particular, además, tenía una relación con Macera Torrijos. Lo veía, hasta que nosotros charlamos, lo veía casi con simpatía.
dentro de la distancia, la caracterización de la Junta Militar decía, no, pero Masera va hacia la democracia, todas estas fábulas que fueron tejiendo por la disputa interna de la Junta Militar, ¿no? Seguro. Bueno, yo te analizo de esa cuna radical al hombre ideológico peronista. En realidad vos tenés más bien un sesgo netamente socialista. ¿Será por eso que también en algún momento algunos dicen que vos admirabas más que a Perón al propio Otto Palmer, que fue primer ministro de Suecia? No, Olof Palme fue un gran dirigente, fue un gran amigo nuestro, y cuando vos ves el tema de los países nórdicos y Suecia, entendés algo que en ese momento no entendimos en el año 73, 75. Perón dijo dos cosas que nos impactaron. Estamos hablando de 1973, ¿no? 1973, fines del 72 también. Perón hablaba de la ecología y el tema de la economía sustentable. Fíjate lo visionario, ¿no? Y Perón hablaba del socialismo de los países europeos, los nórdicos, y ponía a Suecia como ejemplo. Cuando vos ves la calidad de vida, esto que de alguna manera en Bolivia García Linera llama el buen vivir, como proyecto político de justo, bueno, las tres banderas del peronismo son ineludibles en la definición económica de un país, ¿no? La soberanía política, la justicia social, la independencia económica, o sea, son que se sintetizan en esto que decimos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Se pueden hacer las dos cosas. Y bueno, este es el debate en la Argentina, indudablemente. Y en el caso de Suecia, el desarrollo sueco fue muy importante. Yo estuve en Suecia con Olof Palme, recibimos de él en lo que era esa socialdemocracia estaba en pleno auge. Claro. Hoy la socialdemocracia europea está en una caída libre, se ha quedado al medio, no ha podido dar respuestas económicas y ha fracasado políticamente. Por eso cuando dicen que podemos hacer una socialdemocracia en Argentina en un contexto muy lejano a lo que son los países centrales, realmente no hay con qué. Están condenados al fracaso si no profundizan esas banderas históricas que el peronismo legó en su momento, ¿no? Todos recordamos tu llegada a Río Negro al tren patagónico, pero vos de cuestiones ferroviarias sabés muy poco. Quizás los más cercanos a los ferroviarios que tenías es alguna cuestión planteada en Santa Fe con el tema de las vías del ferrocarril. Es que mi vida se ha cruzado siempre el ferrocarril. Yo pasé la clandestinidad por un hecho de resistencia y en un conflicto ferroviario en Laguna Paiva, un tren militar iba a reprimir a los trabajadores de Laguna Paiva a un taller ferroviario casi un poco más chico, pero de la magnitud de San Antonio Este, esa maravilla que tenemos ahí inactiva, dormida todavía, ¿no? Bueno, nosotros como estudiantes estábamos con la Secretaría de los Argentinos, teníamos contacto con la comisión interna, que fíjate, la presidía el Gordo Guerrero, que era radical. Claro. Radical, combativo, ferroviario, obrero, y el segundo era el compañero Castro, que caído en combate en San Nicolás, peronista, y era una dupla muy combativa, ¿no? Y muy clara. Y muy claro, desde Calabrini y Ortiz, esa es la raíz que tenían estos compañeros, estos hombres. Nosotros éramos mucho más jóvenes que ellos. Y bueno, ahí en ese dinamitamos un pequeño puente para que el tren no pudiera pasar. Y había un patrullaje que cuando yo salgo de esa operación, estoy cruzando el alambrado, se me rompe la campera y pierdo la libreta de enrolamiento, que después la encuentra un pibe. Y a partir de ahí paso a la clandestinidad, o sea que del año 69 estoy materializando, como decía Oscar Vidriani, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, un gran compañero nuestro, ¿no? Seguro. Y el tren patagónico para mí fue muy importante, y lo mismo que Obras Públicas. Encontramos una calidad de compañeros con una voluntad de trabajo impresionante. Cuando los compañeros ven que hay, y los empleados, y te digo, radicales, peronistas o sin identidad política, pero cuando ven que hay un proyecto claro y que hay una confianza y una rectitud en las tareas y una coherencia en el trabajo, se arman equipos realmente increíbles, ¿no?
yo guardo los mejores recuerdos de esos compañeros en el trabajo, y realmente si hay algo que uno puede lamentar es no haber hecho todas las cosas que uno hubiese querido hacer, ¿no? en ese tiempo. Recuerdo que mi primer reportaje que te hice en tu calidad de presidente del Tren Patagónico, te dije esto precisamente, ¿no? Que me daba la sensación que tenías poco de ferroviario, y más allá de esto, quizás el mayor antecedente estaba dado en lo que había ocurrido en Santa Fe. Sí, pero poco de ferroviario, pero aprendí muy rápido y mucho de qué es lo que había que hacer con el ferrocarril, porque acordate que nosotros todavía es una tarea inconclusa el famoso bioceánico que tiene la posibilidad histórica Río Negro, que es lamentable que no haya podido avanzar. Acordate que nosotros llevamos la primera formación china a la Patagonia completa, salimos de Constitución, hicimos escala en Bahía Blanca y de ahí demoramos un siglo porque pueblitos parábamos en todos los pueblos, y ahí nos dimos cuenta la importancia y la capacidad de integración y la importancia económica como infraestructura que tiene el ferrocarril. Y llegamos a Bariloche y lo llevamos casi a la frontera con Chile para que vieran a la delegación china la cercanía que teníamos para construir esa posibilidad de la salida al Pacífico. Imagínate si hubiéramos avanzado un poquito más en ese terreno con los años que pasaron por Río Negro. Desde el punto de vista de la infraestructura sería una potencia, uniría el puerto y el Atlántico con el Pacífico, que hubiésemos tenido un centro logístico más que importante a las afueras de Bariloche, y hubiéramos reactivado el taller de San Antonio Oeste, que en ese momento tuvimos una disputa con Javier Yul, que era el intendente, porque como ocurre con los terrenos del ferrocarril, había un interés inmobiliario por esos terrenos. Lo que yo le planteaba es que se podían hacer las dos cosas, un gran negocio inmobiliario, darle a San Antonio Oeste una perspectiva mayor de desarrollo, pero mantener el ferrocarril, sacar el ferrocarril al famoso triángulo de entrada a San Antonio Oeste, que teníamos un terreno grande, que podíamos hacer ahí un taller modelo, y el tren podía ingresar para el puerto y no ocupar todo ese perímetro dentro de la ciudad, ¿no? Así que teníamos eso con el Patagónico hasta casi Tierra del Fuego, era el otro proyecto para el tren, y habilitar para el transporte público el otro ramal. O sea, teníamos una infraestructura de desarrollo en la provincia no utilizable, que era la ferroviaria. Realmente una cosa increíble. Y después en obra pública nos quedó una de las represas que completan el Chocón, ¿no? Junto con la de Chihuahua y Chihuido de Neuquén, que ese expediente estaba completo y que tampoco tuvo el impulso por parte del gobierno para empezar esa obra, que también era muy importante desde el punto de vista energético. Y tenés la zona del litio en Río Negro, que es otra riqueza que tiene la provincia no aprovechada. Seguro. Fernando, antes de... Quiero hablar de Jacobacci. Claro. Te decía, antes de llegar a esta cuestión, puntualizame lo de Jacobacci. ¿Cuál es tu pensamiento? No, Jacobacci, bueno, es otra de las zonas importantes desde el punto de vista ferroviario, porque vos tenés casi menos de 100 kilómetros hacia Chubut, donde está una de las minas de oro más importantes de la Argentina. Imagínate el precio del oro que tenemos hoy en día, si pudiéramos con una empresa mixta, privada y estatal, pudiéramos explotar nos estaríamos riendo de la deuda que nos dejó el macrismo para hacer fracasar, inhabilitar y atarnos las manos a este gobierno, ¿no? O sea, desde el punto de vista de ferroviario, creo que al tren patagónico le dimos un impulso. Acordate que además tuvimos ese corte de la vía con las lluvias que vinieron del torrente de la meseta de Numucura, que lo resolvimos rápidamente. Ahí fíjate la calidad de los trabajadores. Seguro. Porque tanto los de vialidad como los del tren resolvieron eso en menos de un mes. Me decían en ese momento que eso iba a demorar de 6 meses hasta que pudiera volver a estar en marcha el tren. Sumale los sabotajes que tuvimos, ¿no?
descarrilamos. Cuando trajimos la primera máquina de reemplazo, nos cruzaron entre Patagonia y Viedma un riel de los grandes para que descarrilara. Es decir, nos divertimos bastante, porque todas esas cosas que nos hacían, nosotros en eso tenemos el cuero duro, y nos tomamos el trabajo de viajar en el tren ida y de vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ¿no? De haber pocos presidentes que viajaban toda la semana arriba del tren patagónico. Bastante hincha pelota era con los compañeros de la atención al público. Me imagino, pero de hecho hay muchos que tienen gratos recuerdos de aquel entonces. Sí, la verdad que es una joyita que tiene Río Negro, y siempre dije además el hecho que el radicalismo haya mantenido ese tren cuando el peronismo, mirá cómo se invirtieron los roles. Estábamos cerrando ramal que no rinde, ramal que cierra, que era la política de Menem, la provincia lo mantuvo, ¿no? Seguro. Un acierto. Sí, sí. A vos te tocó, antes de llegar a lo que por lo cual tenemos convocado la cuestión de lo de Trelew, un itinerario por distintas cárceles del país, Chaco, Tucumán, entre otras, Devoto. Digo, has tenido un largo proceso. ¿Y cómo llegó aquel primer momento de tu detención? Bueno, yo caigo en Tucumán en el año 71, septiembre de 71. Estaba en ese momento, me detiene la policía provincial. Estaba los comisarios era Tamagnini y Albornoz. Tamagnini cayó en una emboscada que le hizo el ERP años posteriores, y Albornoz está en prisión por genocidio, por el último, no solo por esa, estamos hablando de la dictadura militar del año 66 al 73, ¿no? Claro. Año 1971. Y de ahí, paso por la tortura, que era lo normal en ese momento. La anécdota es que en Tucumán rompen la picana conmigo, se quedan sin picana, mandan a pedir una picana a Salta. Todavía no estaban preparados como fue el golpe del 76, ¿no? Que ya es un golpe pensado, armado, con logística, sabiendo lo terrible que iban a realizar. Y entre las cosas de tortura, de uno de los pocos presos que tiene, tengo una foto en el expediente, está ahí en Tucumán, de la dentadura de un policía en el muslo derecho. En un ataque de histeria me mordió como si fuera un perro, ¿no? Sí, sí. Y me quedó ahí la cicatriz con la dentadura de este hombre. De ahí nos trasladan a Devoto. De Devoto, cuando se dan una serie de acciones militares, al principio nos juntan con lo que llamamos los presos sociales, los presos comunes. Cuando se dan cuenta que se empieza a organizar la cárcel con reivindicaciones, nos trasladan de Devoto a los que consideraban de máxima peligrosidad al buque Granaderos, que era un buque fondeado en la dársena, sumamente inhóspito y peligroso, un buque que era muy factible que se fondeara en serio, y por la presión internacional y los familiares lo tienen que sacar. Ahí entran los organismos internacionales, Amnesty Internacional, que lo denuncia, y nos mandan a Chaco y a Rawson como cárceles de máxima seguridad. A mí me mandan primero a Chaco y después de ahí me trasladan a Rawson. Y bueno, todas las cárceles tenían planes de fuga. En ese momento, la cárcel de Rawson, el plan de fuga principal era un túnel que estaba bastante avanzado hasta que se empezó a encontrar agua y ya no se pudo seguir más. Y ahí, bueno, ponemos en marcha la otra forma de acción para la fuga, ¿no? Que fue simular una inspección militar en el penal. Uh-huh. Y convengamos que cuando hablamos de un túnel en una cárcel en aquel entonces, estamos hablando que era un verdadero trabajo de presos. Era un verdadero trabajo de presos, y te digo que había que tener una gran voluntad para irse, porque meterse en ese túnel que no tenía una gran tamaño, donde vos tenés que entrar y salir reptando para atrás con poco aire y con mucha humedad, no era para los compañeros que tuvieran claustrofobia precisamente, ¿no? Y muy laborioso, porque imagínate que el terreno ahí tiene muchas piedras. Entonces la tierra la tirábamos en los baños, en las duchas,
y las piedras las compañeras, porque la cárcel tenía arriba, estaban las compañeras también de máxima peligrosidad. Ahí el tema de género funcionaba por igual. Claro, había igualdad. La dictadura fue un adelantado de eso. Eran tan peligrosas las mujeres como los hombres. Y le hicieron unos chalecos donde poníamos las piedras y cuando salíamos al patio las íbamos tirando a la medida que íbamos caminando. Los que ya sabíamos que las tirábamos, mirábamos y decíamos cómo no se dan cuenta, ¿no? Pero como toda es muy agreste la zona, las piedras es parte del paisaje. Claro. Así que bueno, nos sirvió el túnel para guardar un uniforme militar y una pistola que fue ingresada, y acá viene un poco el principio de Massa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos permite planificar? Siempre en la fuerza de seguridad aparece un peronista, siempre, de familia peronista, con concepción peronista. Bueno, este hombre colabora, había sido guardia cárcel cuando Lanús estaba preso, en el 52, cuando está el primer levantamiento y los mandan al sur. Él lo había conocido a Lanús como preso en ese momento. O sea que tenía parte de la historia en su cabeza. Eso nos permite simular un oficial del ejército, que yo he visto ese uniforme porque estuve 5 años en el liceo militar, o sea, conocía bien las voces de mando, cuál debía ser la presencia o la actitud de un oficial del ejército argentino, y guardia cárceles, que eran los uniformes que a medida que tomábamos los pabellones recuperamos desvistiendo a los guardacárceles en ese momento. Y efectivamente la operación se pudo hacer con 3 grupos, un grupo de 6, que eran los compañeros de las conducciones, de las organizaciones, un grupo de 19 compañeros, que son los grupos que van a ser masacrados después en la base militar de Almirante Sar, en Trelew, y un grupo que completaban los 130 compañeros, o sea, una tarea colectiva, sin ninguna filtración de información disciplinada, muy importante, ¿no? Ahora bien, esto se organiza, digo, sin una gran infraestructura por un lado, y después, volviendo a aquello que hablábamos hace un rato, ¿no? De compatibilizar y la generación de consensos, que había grupos que no pensaban de la misma manera, pero de cualquier manera el objetivo final era el mismo. Bueno, es que uno tiene compañeros de ruta y compañeros de destino, ¿no? Claro. Las organizaciones eran todos compañeros de destino, con distintas, si querés, caracterización política o posiciones ideológicas, pero estaba claro cuál era su objetivo, por eso estaban presos y por eso se habían levantado contra la dictadura militar. No solo organizaciones armadas, ahí estaba Agustín Tosco, ahí estaban los compañeros de la FOTIA de Tucumán, ahí estaban los compañeros de Cistrán, ahí estaban compañeros universitarios de Córdoba, también presos. O sea, la Argentina en ese momento, las prisiones eran, la mayoría de las prisiones estaban compuestas de estas cárceles de máxima seguridad por todos compañeros de organizaciones, sindicatos, estudiantes y jóvenes, digamos. Acá lo importante es la unidad, que yo la traigo como colaboración a lo que hoy necesitamos en la Argentina. La unidad en términos estratégicos. Hay un enorme desarrollo político en nuestro país. Ahora, si no logramos que este frente electoral que se armó, que nos permitió ganar y sacarnos el macrismo de encima, se transforme en un verdadero frente nacional y popular, vamos a estar en dificultades. No solo para poder gobernar en una situación muy complicada de la Argentina, sino para el 2023 darle continuidad a un proceso de despegue definitivo de nuestro país. Entonces la unidad debe ser un concepto estratégico. A nadie le alcanza con lo que tiene individualmente para semejantes objetivos en la Argentina. Y ahí tenemos que ir un poco a las raíces. ¿Qué hicimos en Rawson? ¿Cómo se dio esa unidad pese a que había peronismos y compañeros que no eran peronistas? Nos pusimos de acuerdo en lo que nos unía, en lo que estábamos de acuerdo, los objetivos comunes, las definiciones comunes, y también nos pudimos poner de acuerdo en dónde estaban las diferencias y permitir que la práctica ingrese como criterio de verdad a ese debate político concreto. Esa fue la fórmula, así de sencilla. Creo que esa misma fórmula sirve hoy para todo aquello que tiene una voluntad, que tiene una conciencia histórica
y que tienen la necesidad imperiosa de que este país pueda arrancar realmente de una vez para siempre. Y eso nos permitió trabajar en común, pero además, para que no sea una definición teórica, se generó una práctica. Mezclamos los grupos de estudio, de charla política entre todas las organizaciones. Entonces dio una riqueza política realmente importante y se nivelaron en un grupo. El responsable era Roby Santucho, en otro grupo responsable era el Negro Quieto, en otro grupo responsable era yo, o sea, y todos los grupos mezclados. Y después hacíamos, claro, esta etapa de esta dictadura no es igual a lo que pasó después en el año 76, ¿no? Que era un campo de concentración y esto no se podía hacer. Nosotros lo pudimos hacer porque suponía que era una prisión más o menos normal, digamos. Así que bueno, la unidad es un elemento muy importante a rescatar. Y el otro tema que también yo lo rescato y lo traigo como principio es que tiene que ver con la política. Muchas veces los compañeros te dicen, si no tenemos recursos no podemos hacer política, no podemos construir. Y en realidad nosotros en el plan de fuga, además de aplicar el principio de sorpresa, que es muy importante porque ellos nos esperaban de afuera, creían que íbamos a tomar el penal para fugarnos. Y nosotros tomamos el penal desde adentro, o sea, no se le esperaba. El tema de la logística o el tema de los recursos. Los recursos vienen y están al acceso de lo que uno mira, si tiene la inteligencia y la organización para apropiarlos. Imagínate que en el primer plan de fuga la idea era comprar un avión para poder salir del sur sin posibilidad de ser de que te tomaran nuevamente preso, porque era una zona inhóspita, más inhóspita de lo que es hoy en día. Y lo que pasa es que para tener un avión tenés que tener la plata para comprarlo, tenés que comprar el avión, tenés que tener una estancia con una pista de aterrizaje importante para que esté el avión, un hangar para cubrirlo, un mecánico para que lo arregle, todas cosas que cuando vas construyendo ese aparato es imposible. Y dijimos, tenemos lo que vemos, tenemos un aeropuerto que está a distancia de la cárcel, tenemos 2 líneas aéreas, Austral y Aerolíneas Argentinas, solo hay que poner 3 hombres arriba de un avión para tomar ese avión. Tenemos vehículos que son los vehículos de los empleados que llegan a trabajar a la prisión, a la cárcel. Se simplificó al mínimo la logística, basándonos en lo que existía. Bueno, es como hoy si vos decís económicamente cómo hacemos con el país para salir adelante. Bueno, todo el mundo está metido hacia adelante en una economía de desarrollo hacia adentro. La teoría de Aldo Ferrer del compre argentino hoy tiene más vigencia que nunca. Y buscar un desarrollo económico que no dependa del dólar también es bastante sencillo en la Argentina, por ejemplo en la industria de la construcción. Teniendo alimentos y teniendo energía, la Argentina tiene todas las posibilidades para reubicarse en el contexto internacional y nacional rápidamente. Ahora, hay que olvidarse de esto, lo que viene las inversiones, este cuento que nos vendió de recursos que no existen. Los recursos que existen son los que tenemos para el desarrollo, valen tanto como principio para una fuga como principio para el desarrollo de un país. Uh-huh. Bueno, y en aquel entonces tu rol también fue estratégico en aquella fuga, porque por caso recuerdo te ha tocado vestirte de militar, algo que te era afín en función de tu paso por el liceo. Sí, imagínate que ahí estaba Santucho, estaba el Gringo Mena, estaba Marco Sartinski, estaba el Negro Quieto, estaba Gorriarán, estaba yo, o sea, era un equipo que funcionó realmente con una jefatura colectiva. El tema del uniforme militar era el primero que tenía que hacer frente a cada uno de los ingresos en los pabellones, porque era lo que de alguna manera oficializaba ese factor sorpresa de una inspección militar. Así que digamos que cada uno cumplió un rol en un equipo de 6. Los compañeros le decían la topadora en la jerga interna, porque venía abriendo paso pabellón por pabellón. Redujimos cerca de más de 90 hombres armados. Y hubo un solo enfrentamiento cuando salen 3 compañeros al último retén, ya fuera de la cárcel, que uno de los guardias cárcel reconoce a un compañero
porque había estado también trabajando en seguridad interna. La seguridad interna y la externa son dos seguridades diferentes. Bueno, este hombre había ido, Valenzuela había ido a suplir una ausencia, y había conocido a uno de los compañeros en la sala de abogados, y lo reconoció que venía vestido de oficial carcelario. Claro. Bueno, se arma un tiroteo, él cae en el tiroteo, del lado nuestro no hay heridos, y bueno, ahí fallece, que es el guardia cárcel Valenzuela. Yo hablé con el padre cuando fuimos a los 40 años del juicio en Trelew, y tuve una charla con el padre. La preocupación del padre es cómo había sido el enfrentamiento. Le conté, preguntó quién había tirado primero. Primero tiró su hijo, porque se dio cuenta que había una fuga, o sea, un enfrentamiento frontal, ¿no? O sea, entre uno y otro, digamos. Algo de esto me pasó a mí con este oficial que te decía en la emboscada que me hicieron a mí en el año 77 en Avellaneda, ¿no? Uh-huh. Era un enfrentamiento, o él o nosotros, digamos, ¿no? Lo que uno puede llamar un enfrentamiento leal. Claro. No a sangre fría y no por la espalda, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y de ahí la llegada al aeropuerto, la partida a Chile, todo ese proceso, ¿cómo se desarrolló? Bueno, al aeropuerto llegamos fíjate, lo más sencillo de la acción, lo que uno menos importancia le da es lo que fracasa, que era una seña que se hacía de una celda de que la operación en el penal se había iniciado. Los compañeros la interpretan como que es imposible, porque digamos que había mucha subjetividad afuera de que lo que nosotros estábamos impulsando de dentro de la cárcel era medio una locura, medio difícil de concretar. Entonces, aquí los ojos ven lo que muchas veces quiere ver la cabeza y no la realidad. Interpreta mal el compañero la seña y retira los vehículos que debían transportar 120 compañeros al aeropuerto. Con lo cual uno de los compañeros escucha ese tiroteo en el último retén de la cárcel, y a pesar de eso, Carlos Jorge tenía en ese momento 19 años, entra con un vehículo para ver en qué mano podía ayudar. Bueno, en ese vehículo es que ese primer grupo se retira. Ese era un Ford Falcon. Ese fue un Ford Falcon, nos retiramos los 6 y rumbo al aeropuerto. Y cuando llegamos al aeropuerto, el avión ya estaba correteando. O sea, todo era muy cronometrado. Imagínate que se toma el penal en menos de 15 minutos. Está todo estipulado paso por paso y los tiempos que debíamos dar. Era un mecanismo de reloj. Y el avión estaba carreteando. Yo entro al aeropuerto. Cuando me doy cuenta que el avión estaba saliendo, voy a salir y me topo con el teniente coronel Perlinger, que estaba de civil, que me llama, yo estaba con uniforme militar, que se me presenta y me dice, bueno, ¿qué hace acá? Ni me acuerdo qué le dije, pero me mira y me dice, teniente, primero tiene las charreteras al revés. Esa anécdota, yo me miro y efectivamente, imagínate, 5 años de liceo, cuando tiene que ver con los nervios de la acción, efectivamente. Entonces digo, vea, mi teniente coronel, lo que pasa es que estuve anoche en una fiesta y usted sabe, las mujeres con los uniformes se vuelven locas, hago un comentario machista que he festejado por el teniente coronel, de ahí salgo del aeropuerto y le aviso a los compañeros, está saliendo el avión. O sea, ahí entramos y planteamos que hay una acción militar con despliegue de fuerza porque hay una bomba en el avión, con lo cual se genera un caos, te podrás imaginar. Agarramos la radio, le damos una directiva al piloto para que pare el avión, que lo para en cabecera de la pista y salimos volando hacia el avión. Cuando salimos corriendo hacia el avión, no nos avivamos de llevar la escalera, que sí lo hace un hombre del aeropuerto, un hombre grande que va con la escalera atrás, por la cual nos permite subir cuando se abre la puerta del avión. Cuando se abre la puerta, el primero que sube soy yo, y ahí el gallego Fernández Palmeiro, que era del ERP, con una azafata agarrada de la cintura y una vereta con un cargador de 18
disparos, proyectiles, me pone la pistola en la cabeza. Pensaban que la operación había fracasado y que lo que venía era realmente la tropa a reprimir. Y me salva Santucho, que le dice: Gallego es el vasco, es el vasco. Bueno, yo en ese momento no pude ni abrir la boca. Fue tal mi sorpresa de encontrarme con que Gallego me apuntara que no, son esos segundos que uno le fallan los reflejos y no reacciona inmediatamente. Bueno, por suerte aquel que lo conocía se resolvió, porque la verdad que ellos estaban absolutamente convencidos que había fracasado todo, ¿no? Levantamos vuelo pensando de que corría riesgo que nos cruzaran un vehículo militar en la pista, y visto lo que había ocurrido, damos vuelta en círculo esperando que lleguen los compañeros del segundo grupo, que sí podían llegar con los vehículos de los empleados de la cárcel. Los compañeros llegan, pero consideran que no hay posibilidad de volver a aterrizar y volver a levantar vuelo por la velocidad con que podía reaccionar la base Almirante Sar, y sobre todo el tema de control de Bahía Blanca de aviación, porque ya era un escándalo, ya estaba identificada claramente un problema con ese avión. No toman contacto con nosotros, van a la torre, toman control de la torre, pero no toman contacto radial. Y recién cuando damos vuelta, y el piloto nos plantea que no tiene combustible necesario, si seguimos dando vuelta, es que vamos hacia Puerto Montt. Y recién ahí, cuando los compañeros ven, esperan unos minutos y ven que ya vamos en dirección a Puerto Montt, se comunican con nosotros. Lo demás es más conocido aquí en la zona, ¿no? Seguro. Los compañeros se entregan, hay un control, un juez federal, hay un médico que los revisa, hay un compromiso que los volvían a llevar a la cárcel, y en el interín el ministro del Interior, radical, Monroy, y la NUCE decretan un estado de sitio, con lo cual estos oficiales de la Marina, Bravo y compañía, los llevan en vez de a la cárcel a la base Almirante Soc, donde van a ser asesinados después posteriormente. Y ustedes llegan a Puerto Montt, y de allí, en un tiempo no muy distanciado de esta situación, terminan en Cuba. De Puerto Montt bajamos parte del pasaje, sobre todo las mujeres. En el avión nos encontramos con que había 4 hombres armados que pertenecían a las petroleras, que los desarmamos, y cuando llegamos a Puerto Montt, reabastecimiento de combustible, y vamos a Santiago. En Santiago nos recibe Pupem, que era el jefe de seguridad de Salvador Allende, que muere con Salvador Allende con el golpe de Pinochet en la Casa de la Moneda. Y bueno, se establece una negociación, dura una hora más o menos. De ahí bajamos, abandonamos el avión, y cuando estoy bajando yo me llevan a un auto y al resto a un furgón. No sabíamos bien cómo era, yo suponía que no había lugar en el furgón. En realidad, cuando vamos en el vehículo, uno de los militares chilenos me dice: supongo que habrá sufrido bastante, mucho estrés por el tema de esta fuga de los extremistas. Le digo: ¿cómo extremistas? Son los compañeros nuestros. Yo, con toda la ingenuidad de que ese ejército era solidario con el proceso de cambio chileno. Entonces, ahí aceleran, cruzan el auto a la furgoneta y me bajan, ¿no? Y me meten de nuevo ahí con los compañeros. Cuando llegamos a la DINA, lo que va a ser la DINA, tengo un oficial argentino y un oficial chileno, me separan y hacen como una formación donde me degradan. Me van sacando la charretera, me sacan la insignia, me sacan de los botones, como una especie de salvaguardar el honor del ejército argentino, ¿no? Esas son anécdotas. Claro. En ese momento. Bueno, estuvimos en la DINA esos días, del 15 al 22. La madrugada del 22 entran con una requisa, nos sacan los cordones de los zapatos, nos sacan todo lo que, o sea, mucho más riguroso, y después en la madrugada viene Pupén y nos informa que habían asesinado a los compañeros, y que se estaba discutiendo esa mañana en el gabinete de Salvador Allende en Chile que
qué hacían con nosotros. Ahí había dos posturas. Una que dejarnos presos con condiciones mucho más suaves que la Argentina, incluida la visita de familiares, y la otra de que nos dejaran ir para Cuba. Salvador Allende hace votar a su gabinete, votan todos para que quedemos presos, porque en ese momento la NUCE había planteado una negociación con Salvador Allende que era no cercar ni cerrar las fronteras con Chile, de la Argentina con Chile, y garantizar el comercio si se daba cumplimiento a que nos devolvieran o como mínimo quedáramos presos detenidos en Chile. Cuando hace votar a Salvador Allende, votan en contra, o sea, votan para que nos quedemos presos, y Salvador Allende dice que no, que él es el presidente, que el ejército argentino ha perdido su valor moral al fusilar y masacrar a los compañeros estando prisioneros. Bueno, salimos ese mismo 22 con un avión de Cubana que pone Fidel Castro rumbo a Cuba. ¿Y cómo fue la etapa de Cuba? Bueno, una enorme desesperación porque entre los asesinados, además de ser compañeros muy queridos por todos, está la compañera de Roby Santucho, que estaba embarazada, y estaba en ese momento mi compañera, que era Susana Legar. Así que lo que nosotros queríamos era volver de cualquier manera y lo más rápido posible a la Argentina. Y los cubanos lo que querían era exactamente lo contrario, ¿no? Sostenían que en la Argentina las organizaciones revolucionarias exponían demasiado a sus jefes. Imagínate si nosotros vamos con esa teoría de la Argentina. Y bueno, volvemos en diciembre. En el intervalo se da el 17 de noviembre lo de Perón, y en noviembre, cuando Perón regresa a Madrid, nos invita a Madrid. Nosotros no vamos porque sosteníamos que si íbamos a Madrid significaba que nos teníamos que quedar legalmente ya en Europa. La verdad que la ansiedad por volver a la Argentina y ser parte del proceso de resistencia nos superó, no nos permitió ver la importancia de lo que hubiera sido si hubiéramos tomado contacto con Perón ahí en noviembre del 72, ¿no? Claro. Si uno lo mide ahora, lo correcto hubiese sido ir a Puerta de Hierro a tomar contacto con Perón en noviembre del 72 y no volver a la Argentina los primeros días de diciembre del 72. Fernando, volviendo a esta cuestión de Trelew, hay una cuestión que vincula aquella situación con alguien de aquí, de la zona, de la comarca Patagones-Viedma. A ver si vos lo recordás, a Facio. Sí, Facio es el compañero que yo te digo peronista, que bueno, fue como todas las cosas, se tejió sobre una hipótesis de que había sido sobornado por nosotros. Ese es el compañero que nos permite, esto es lo que te decía. Claro. Facio es el compañero que nos permite y nos facilita ese primer ladrillo para armar esta estructura de la fuga. Lo que pasa es que después es un hombre que bueno, fue asesinado, fue torturado, se tejieron la hipótesis de que se había enriquecido con nosotros, disparate y medio, ¿no? Mira, estamos acostumbrados con todas estas mentiras de la Argentina, de los sectores de la represión, de la oligarquía, sobre todo no pueden entender cómo el movimiento popular los supera y existe aún en las Fuerzas Armadas y aún en las fuerzas represivas. Ese movimiento nacional tiene una larga historia en nuestro país. No es que la inauguramos nosotros, somos una continuidad de ese proceso histórico, no más que eso, somos emergentes en estas coyunturas políticas mientras dure nuestra edad biológica en este mundo terrenal. Pero lo trataron de esconder, de desvirtuar ese hecho, porque significaba reconocer algo que ellos no están dispuestos a reconocer. Y todas esas mentiras, bueno, acordate de Perón, decían que Perón tenía una fortuna y que esa fortuna tenía un anillo, que ese anillo estaba en las cuentas de Suiza. Bueno, le cortaron la mano a Perón para tratar de ver si esa fortuna existía. En este asesinato de este secretario de Cristina inventaron fábulas de riquezas, le terminó costando la vida. O sea,
todo esto tiene consecuencias, estas grandes mentiras tienen consecuencias posteriores que nadie se hace cargo, ¿no? Y toda esta difamación sobre los dirigentes, que bueno, es un tema que ahora habrá que tratar de esclarecer, y muchas veces la justicia, muchas veces no, la justicia juega ese rol, digamos, de acompañar todo ese proceso, ¿no? Lo hemos visto con la serie de denuncias que han hecho a todos los dirigentes políticos de la época de Néstor y Cristina. Hablando de Néstor y Cristina, vos acompañaste a Menem, pero no votaste a Kirchner. A Kirchner sí lo votamos. Kirchner, acordate que apareció como una alternativa, sí lo votamos. Lo que no pensaba de que Kirchner pudiera hacer lo que después va a hacer, porque acordate que el 2003 era una situación bastante compleja, y en realidad Néstor pasa a ser el candidato del peronismo y de Duhalde, después que lo habían descartado el Gallego de la Sota, porque los primeros actos que hace el Gallego de la Sota, el zona oeste de Buenos Aires, no levantaba el barrilete, o sea, no lograba el índice de popularidad necesario. Y Néstor recién empezaba, y fíjate que gana Menem esa elección. La gana con el 23% y Néstor tenía casi el 21-22%. O sea, no había otro dirigente que se animara a enfrentar a Menem con ciertas posibilidades de éxito, y lo hizo Néstor, en alianza con Duhalde. Pero estuvieron ahí. Y sí, lo que se daba cuenta, y esa fue, digamos, el análisis político, la especulación política, que si había segunda vuelta, Menem perdía claramente la elección. Menem se da cuenta de eso y retira su candidatura. Ahora, también recordando otro hecho de Trelew, cuando hablabas lo de el avión, cuando te quedaste sin palabras, también te surgió con la historia del Renault 6, algo parecido, ¿no? ¿Te acordaste de tu madre? Sí, bueno, por eso a mí me hace una emboscada en el 14 de enero de 1977, el grupo de tareas, el 3-3 de la Escuela Mecánica de la Armada, que me entero después de unos años que participó también del Ejército, porque esas emboscadas tenían como 2 anillos que controlaban la zona para que uno no pudiera escapar de estos anillos en caso de que le fallara la emboscada militar. Tenía una cita un 14 de enero del 77, un día de mucho calor. Mi vehículo operativo era un R6. Voy solo a ese encuentro, porque realmente le tenía confianza al compañero que había caído, pese a que no debería haber ido. Fue un error, porque ya hacía una semana que no tomaba contacto. Pero casualmente este compañero había estado como grupo de apoyo en la fuga de Trelew. Lo habían tomado prisionero de estos grupos cuando se van con los vehículos. Era muy difícil salir de la Patagonia hacia los centros poblados, con pocas rutas, o sea, era muy fácil que te pudieran tomar preso. Y le habían hecho el submarino en los lagos de un helicóptero, lo había aguantado. Bueno, pero esta vez, cuando él cae, cae con la familia, le apretan la familia, los hijos. Lo que hacía normalmente, yo estaciono, no me bajo, y espero los 10 minutos. La cita era caminando a lo largo de 4 cuadras. Arranco. Cuando arranco veo atrás que hay un Ford Falcon que asoma la trompa, pero no me llama la atención porque veo todo normal. Y cuando hago la primera cuadra, en la primera boca calle, me cruza un vehículo, una camioneta, y empiezo a sentir los impactos sobre el vehículo mío. Lo que ahí soy herido, me tiro a un costado del vehículo de la R6. No descontrolo los pedales, el embrague y el acelerador del auto, y logro levantarme, recibo otro impacto y me voy contra la vereda y un árbol que el vehículo, como es chico, puede pasar. Cuando paso de ahí, doblo la primera cuadra, hago una manzana, doblo y me encuentro con un colectivo que venía de la calle de la Contramano, que me termina
achicharrando el pobre Resay queda bastante estropeado. Bueno, pero el colectivo queda cruzado, o sea que no me pueden seguir. Bueno, llego a una fábrica ahí en Avellaneda, dejo el RSI, que era un pobre colador, no tenía un solo vidrio. Fíjate que cierro con llave el auto, aunque el piloto automático y el estrés, ¿no? No había vidrio, pero lo cierro con llave. Me llevo el documento del auto y lo cierro con llave. Y entro a una fábrica, y en la fábrica me dan un respaldo, me dan la camisa, digo quién soy, me cubren la cabeza, yo estaba muy manchado con sangre, me dan la camisa de agrafa, la de trabajo, la azul, y cuando voy a salir entra un muchacho que era un proveedor de la fábrica, que tenía una citroneta. Me da la citroneta, le piden los compañeros, dale la llave de la citroneta, y la citroneta tenía que, como es Citroën, había que darle una vueltita, poner la llave y darle una vueltita para ponerlo en marcha, cosa que con los nervios yo no puedo hacerlo. Viene este muchacho, me abre la puerta, lo pone en marcha y me empieza a decir nombre y apellido de dónde le tenía que dejar el vehículo, cosa que yo en ese momento no tenía capacidad ni para registrarlo. Y salgo en dirección de donde fue la emboscada. Voy exactamente al mismo punto, pero cruzo la avenida La Belgrano, ahí de la calle principal de Avellaneda, me agarra otro colectivo, porque no miro, y me saca el paragolpe de atrás del vehículo. Así que pobre este muchacho, cuando debe haber visto eso, estábamos a 1,5 cuadras, se debe haber agarrado la cabeza. Vuelvo al lugar de la emboscada y de ahí voy detrás de ellos hasta donde teníamos nosotros la casa. Estaba en ese momento viviendo con Mario Jagger, otro compañero nuestro de conducción, que se lleva el vehículo y que después, digamos, junto con mi compañera, las compañeras que estaban ahí, recibo los primeros auxilios, ¿no? Uh-huh. ¿Y con el correr del tiempo te encontraste con el de la emboscada? Bueno, con el correr del tiempo, en un acto de General Juan José Valle, el 9 de junio, que se hace en Capital Siempre, con Susana Valle, que todavía estaba viva, yo presidía la comisión de homenaje de Valle, un lugar de honor que me da Susana por toda la historia, y cuando terminamos de hablar, siempre cerraba Susana Valle el acto, vamos a bajar para una entrevista con Crónica TV, se aparece este hombre, en ese momento era coronel, cuando la emboscada era teniente coronel, que se me presenta y me dice que quiere hablar. Le digo, bueno, después de la entrevista, era importante la entrevista por televisión, y entonces me para, estoy bajando la escalera y me dice 14 de enero de 1977, 14:30 Sarandí, Avellaneda. Entonces evidentemente ahí me paré en seco y ahí empezó el diálogo, ¿no? Que toda la parte de anecdotaria de lo que era la emboscada, ¿no? Ahí me dice, yo te tiré con el FAL. Él venía en ese Falcon, se baja del Falcon y tira con el FAL, y me dice, te digo la verdad, a mí me temblaban las piernas. Le digo, bueno, mira, ahí yo estoy herido, cuando me pegan con una itaca, golpeo el techo de la renoleta, me parte el labio y digo, mi grito de guerra, ¿sabes cuál fue? Me dice, ¿cuál? Le digo, ay mamita. Los dos somos humanos, pese a ese nivel de enfrentamiento. Y bueno, lo paradójico que su padre era parte del grupo de Valle, claro, del general Valle, y su hermano hoy estaba preso por haber pertenecido a los 33 orientales dentro del ejército. O sea, una confusión por disciplina, por falta de profundidad. Bueno, este hombre después fallece porque había tenido 2 infartos, fallece de un infarto unos años después. Pero bueno, lo anecdótico es cómo los que no debíamos estar enfrentados estuvimos enfrentados, ¿no? Seguro. Fernando, se van a cumplir 48 años de lo de Trelew y más aún de aquel inicio de Montoneros. Hoy y a la distancia, ¿vos crees que ustedes contribuyeron al sostenimiento, al crecimiento y a la vuelta a la democracia? Yo creo que sí. Yo creo que en la Argentina es muy difícil que haya un golpe militar al estilo clásico.
Ahora, lo paradójico de esto es que los grupos económicos diversificados de la oligarquía encontraron en el lawfare o en los mentimedios, los multimedios y el tema de la justicia la forma de generar estos cambios de los gobiernos populares, el derrocamiento de los gobiernos populares. No solo lo están intentando en la Argentina ahora con el gobierno de Alberto y Cristina, sino que lo hicieron en Bolivia recientemente con Evo Morales, eso queda absolutamente claro, ¿no? Lo hicieron también con Dilma en Brasil, lo hicieron con Lugo en Uruguay. Entonces, este es un tema preocupante porque todavía no tenemos claramente identificado en la Argentina esos roles, y cuando hay una oposición tan salvaje como la que se está dando hoy en día, que es más desestabilizante y casi te diría conspirativa para desgastar y voltear al gobierno, creo que lo que intentan con Alberto es lo mismo que intentaron con Alfonsín, que de un gobierno que empezó con unas medidas progresistas, con un ministro de Economía como Grispum, de las pymes, con una concepción de Aldo Ferrer, de construir desde lo nuestro y del compra argentino, terminamos en un plan austral que fue continuidad de las políticas de financiarización de la economía, de maximización de los beneficios de los grupos económicos. Entonces, ese tema es lo que debemos estar alertas. Y Macri se dio cuenta, y creo que la política de Estados Unidos tiene una injerencia muy fuerte en esto, cuando pierde las PASO, y nos deja una derecha movilizada en acciones que son muy parecidas a las que vivió Evo Morales en Bolivia en su momento, que cada vez va teniendo niveles de agresividad más fuerte. La pregunta es si tenemos capacidad de construir de ese frente electoral un frente nacional y popular sólido en la Argentina, que debe tener un respaldo de las Fuerzas Armadas, que hay que comprometer a las Fuerzas Armadas en ese proyecto nacional, y me parece básico, fundamental, y si uno ve el proceso boliviano te das cuenta que eso es así, y que hubo limitaciones en Bolivia a pesar de ser el mejor gobierno de la historia de Bolivia, un gobierno nacido de abajo hacia arriba, con representaciones genuinas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no respaldaron ese golpe que se dio en Bolivia, y mantuvieron toda esta hipocresía de democracia. Acordate que la dictadura militar de Videla, Macera y Agosti mantuvo el funcionamiento de un aparato legislativo que se llamaba la CAL, la Comisión de Asuntos Legislativos, que era un tercio de generales, un tercio de almirantes y un tercio de brigadieres. Y estos almirantes, brigadieres, votaban las leyes que la dictadura emitía, y eso era parte de la fantasía, que era un golpe que iba hacia la democracia. Entonces, bueno, esa hipocresía hoy está en estos procesos democráticos, y yo creo que el peronismo comete un error muy grande con Scioli. Al descomprometerse de la candidatura de Scioli, perdimos la elección con el macrismo, le dimos a Macri y a sus grupos, a su gobierno de los CEOs, este espacio político para tener el gobierno y hacernos retroceder en las conquistas y derechos y saquear el país, porque lo que queda claro que hay un saqueo total de la economía de nuestro país, ¿no? Y hoy, y a la distancia, ¿vos te planteás algún arrepentimiento, el haber ido quizás por otro camino? ¿Qué diferencia había por aquel entonces entre Montoneros, por ejemplo, y lo que era la Juventud Radical? En la universidad, te digo, del año 66 hasta el 69, las diferencias eran en la interpretación de la historia, y había un antiperonismo muy acendrado. Es más, para darte una idea, ni nosotros hacíamos política pública peronista en la universidad porque el estudiantado era refractario al peronismo. Claro. Toda esta campaña de peronismo fascista, el peronismo de derecha, evita la puta, la prostituta, la que se había, la ladrona, toda esta, que lo vivimos de chicos. A mí, cuando en el Colegio Nacional Carbó, después del 55, para las maestras me decían que Evita era una mujer que le sacaba la sangre a los chicos y que tenía unas grandes heladeras con sangre de los chicos, porque necesitaba por su enfermedad. Entonces, imagínate que esa misma agresividad me llevó a profundizar
la historia para averiguar esa verdad horrible, y me encontré con que la verdad no era horrible, sino que se defendían intereses. Entonces, yo creo que la generación nuestra le tocó un contexto de dictaduras militares y respondió a esas dictaduras militares con la resistencia militar. Y hay antecedentes, y Alfonsín, cuando saca la ley de defensa de la democracia, lo dice claramente, una ley votada que había que levantarse frente a cualquier intento de golpe de Estado en la Argentina. Lo que pasa es que hoy los golpes de Estado no usan o no pueden usar en la Argentina porque la política de derechos humanos es una política de Estado y está en la conciencia de nuestro pueblo, y se vio con el tema de Santiago Maldonado, que es lo que ocurre cuando intentan de nuevo volver a esas prácticas, ahí, y la continuidad de los juicios por genocidios, o sea, y a nivel internacional la condena es absolutamente clara y concreta, es decir, no pueden retroceder para dar golpes con el instrumento militar, con el uso de las Fuerzas Armadas. Ahora sí tienen la habilidad para hacerlo con los multimedios y con la justicia, con este poder judicial, que es uno de los peores poderes judiciales que hemos tenido a lo largo de nuestro país, porque ha tenido que cumplir un rol de salir a cubrir lo incubrible de determinados intereses económicos en el país, que no son los de nuestro pueblo. Entonces, yo creo que la generación nuestra, si hay algo que contribuyó, es que nunca más de los golpes militares es una realidad. Ahora, no alcanzó para cambiar los destinos y transformación de la Argentina, y que hubo errores, seguramente hubo muchos errores, pero también no nos pegan por los errores, nos pegan por los aciertos. Eso también creo que está absolutamente claro, ¿no? Uh-huh. ¿Vos tenés alguna opinión formada con respecto a Freddy Storani y el Chanqui Cáceres? ¿Son contemporáneos? Somos contemporáneos, lo que pasa que los perdí de vista, porque salvo el Freddy, que es el que más activo estuvo, el Chanqui, bueno, sería muy importante que tomaran la rienda del radicalismo, ¿no? Uh-huh. Sería muy importante, la verdad que no sé qué están esperando, qué están haciendo. Cuando vos ves dirigentes como Mario Negri, que era uno de los acompañantes de Alfonsín, ¿te acordás? Sí, seguro. Bueno, qué lejos que está de Alfonsín, y hoy es una de las espadas junto con Pichetto del macrismo, una cosa increíble. Realmente esos cambios uno no logra terminar de entenderlos, ¿no? Uh-huh. Salvo la sensualidad del poder y los recursos económicos, porque si no hay otra explicación que puedan variar o cambiar sus concepciones y su práctica tan rápidamente. El año pasado estuve charlando bastante con el Chanqui precisamente de todos estos temas. Se lo he involucrado, pero también como un tanto cansado, ¿no? Da la sensación de que están en esa etapa de su vida. Pero no hay que cansarse. Yo creo que, mira, un político no se puede cansar ni se debe cansar. Hasta el último aliento tiene que estar pensando en cómo cambiar la realidad. Y creo que quizás lo que necesitan es que ocurran algunos hechos más claros para que tomen las riendas y se decidan en esta convención o en la próxima del radicalismo volver a encauzar ese movimiento, ¿no? Porque la verdad que la crisis de los partidos políticos es general, no es solamente del radicalismo. El radicalismo viene equivocándose en sus alianzas y en su política en una larga trayectoria, pero el PJ también lo tiene. Vos fíjate que vino, creo que te comenté los otros días, que vino el opositor a Macron en Francia, el principal opositor, y que hizo una reunión con Cristina y vino consultando cómo era el armado del movimiento en la Argentina, porque él veía el vaciamiento de los partidos políticos de la socialdemocracia europea y la desvirtuación de esos partidos en cuanto a sus objetivos y su práctica. ¿Y ese movimiento qué es? Son las ramas. Es esto que llaman el fascismo, ¿no? Es la rama gremial, la rama de la juventud, la rama de los pequeños y medianos productores, la rama de los adultos mayores, la rama de la mujer, la organización que le da contenido social a los partidos políticos. Seguro. Si no está ese contenido social, bueno, el neoliberalismo nos puso en la cabeza el tema individual, no el tema colectivo, y el tema de los operadores y no los militantes o los dirigentes. Es lo que tenemos que volver a la fuente, volver a cambiar. Uh-huh. Y ahí nuestra generación, decirle al Chanqui, es una generación
generación privilegiada. Estamos en los procesos históricos más importantes viviendo en la Argentina, con victorias y con derrotas. Pero seguimos siendo contemporáneos con los pibes que hoy se inician a la actividad política de nuestro país. Entonces no podemos darle una ventaja de ningún tipo a estos antipatrias que siguen o intentan destruir nuestro país. Bueno, para mí, debo serte sincero, te lo decía al principio, mi condición de radical, el Changuí y Frei son forjadores de parte de mi ideología, como hacía Alfonsín o el propio Pugliese. Digo, para mí han sido hombres de nuestro partido que también han marcado época, quizás de una manera diferente a la actuación de ustedes, pero también son los tipos que han contribuido al sostenimiento del sistema democrático. Y bueno, el Ebenson, hay dirigentes históricos del radicalismo que hay que volver a la fuente. Seguro. Hay que volver a eso. No te olvides que muchos dirigentes del PRT venían de la Juventud Radical. Claro, exacto. Así que no es que este fenómeno solamente viene dentro del peronismo. Lo que pasa es que es una historia que le esconden. Le esconden porque si no se empiezan a entender muchas cosas, que este fenómeno del debate político y de la continuidad de los movimientos nacionales existe en la Argentina. Lo que pasa es que hemos tenido un desencuentro político que hay que resolver. Quiero agradecerte enormemente esta charla, la verdad que me encantó volverte a encontrar después de tanto tiempo, y solo me resta decirte que tengo 3 saludos para vos, uno del intendente de Viedma, Pedro Pesati. Un gran abrazo a Pedrito, ahí veo que está una ciudad hermosa, que espero que cuando vuelva esté mejor que lo que cuando me fui. Bueno, ojalá que así sea. Otro que te manda saludos es Haroldo Levedo. Sí, mandale un fuerte abrazo. Bueno, somos viejos conocidos en Viedma. Exactamente. Y otro que te manda saludos es Aníbal Fernández, que esta tarde estuve hablando con él y vamos a hacer una nota en los próximos días, y me dijo, mandale un gran abrazo al Vasco. Sí, mandale también un gran abrazo, y es de los dirigentes que necesitamos en esta etapa y que no lo estamos aprovechando porque vemos que nos van imponiendo una agenda que no condice con la realidad de las cosas que están ocurriendo, y nosotros estamos ahí muy poco comunicadores y muy poco militantes en esa actividad, ¿no? Bueno, espero que te hayas sentido cómodo. La verdad que te agradezco esta cantidad de minutos. Y seguramente... Es largo, es que más que no es una entrevista, es una charla de café. Tenemos para charlar montones de cosas, ¿no? Y uno siempre dice esa provincia de Río Negro, provincia adoptiva, porque yo he estado en varias provincias del país y mi origen es cordobés. Como ocurre mucho en la Patagonia, ¿no? El mismo Bariloche, si vos preguntás de dónde viene cada uno trae una partecita de la historia de una provincia del país. Con la potencialidad que tiene Río Negro, uno no se explica cómo todavía Río Negro no termina de arrancar. También nos pasa un poco como la Argentina, ¿no? Seguro. Fernando, te mando un abrazo y nuevamente te agradezco estos largos minutos que en esta charla de café hemos tenido. Un gran saludo a los compañeros del Tren Patagónico y otro gran saludo a ese equipo excelente que teníamos ahí en Obras Públicas. Te mando un abrazo, hasta pronto, que estés muy bien. Un abrazo, gracias. Hasta pronto. Muy bien, así hablábamos con Fernando Vaca Narvaja, esta larga charla que hemos tenido para compartir con ustedes, y que realmente tenemos ganas de hacerla.